siempre libres. La invitación de parte de Dios a nuestra vida es que después que encontramos la libertad, yo tengo que vivir siempre libre. ¿Y libre? Siempre. Siempre. Eso debe ser un código de vida. Siempre. ¿Por qué? Porque es que en el camino nos ensuciamos. O en el camino encontramos la libertad que recibimos al principio, pero hay una libertad que la encontramos en el proceso. Y eso es lo que quiero compartir con usted esta mañana. La semana pasada hablamos lo que Dios hizo en ti como creyente. Hicimos un repaso continuo de todas las cosas que Dios hizo contigo como creyente. Les recuerdo algunas. Te confronto con tu pasado. Ataduras, complejos, rechazos, falta de perdón, entre otras cosas. ¿Te confrontó o no te confrontó? Sí. Me imagino que estudió esa palabra esta semana y viene fortalecido. ¿Qué también hizo? Dejó sin efecto toda la influencia, opresión y posesión del enemigo. Sin efecto. Por lo tanto, hoy podemos decir que somos libres. Amén. Vamos a recordarle una más. La decisión que tomamos en el Señor de ser libres. Nosotros tomamos la decisión y Él nos libertó. Pero hoy quiero compartir con usted, ese fue el primer punto, hoy quiero compartir con usted el segundo punto, que tiene que ver con la verdadera libertad. Entendemos en un concepto general que Jesús es la verdad. Pero esa verdad está representada y debemos estudiarla y profundizarla. Para profundizar en esa verdad necesitamos conocer lo siguiente. Estudiar que hay una verdad o una libertad instantánea. La libertad instantánea es esa que llega y se queda conmigo. Vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 9, verso 22. Dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía 12 años. Acercándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré libre. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha libertado. Y la mujer se fue libre desde aquella misma hora. La Biblia nos testifica que hay una libertad que es instantánea. Le dice: te sano, te salvo, porque la palabra sanidad o salvación, dentro de la interpretación del idioma original, la misma palabra se traduce igual. Sanidad y salvación es lo mismo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que desde que tú aceptas a Dios y le crees, te sana y te salva. Te sana y te salva. Amén. Qué hermoso que cuando usted vea lo importante que es hacer la oración de fe y lo importante que es reconocer delante de Dios que solamente a través de Él yo puedo encontrar sanidad y salvación. Desde el mismo momento que tú aceptas a Cristo, viene una libertad que es instantánea. ¿Por qué? Porque primero eres salvo.
pasas de ser o de estar con el enemigo para pasar a estar ¿en dónde? Estar con Jesús. Cambiamos de bando. Sin embargo, también encontramos el principio de la sanidad. Hay personas que tú oras y automáticamente en el mismo instante la persona es sanada, como el caso que acabamos de leer ahorita. Encontramos salvación, encontramos sanidad, como también encontramos sanidad dentro de un proceso. Pero quiero enfocarme ahorita en esa sanidad y en esa salvación y esa libertad que encuentras de inmediato. También pasó con los diferentes endemoniados que encontramos en la Biblia. Automáticamente, estos eran casos de posesión, y automáticamente cuando Jesús reprendía a los espíritus, aquella persona quedaba automáticamente libre. Y eso es algo que nosotros debemos profundizar y entender. Vamos a profundizar un poco en esta libertad, porque los demonios obedecen a la voz de Dios. Y los demonios reconocen quién les está hablando. ¿Por qué? No es porque nosotros seamos poderosos, es porque hay una representación de Jesús en tu vida. Tienes sobre ti la sangre de Jesús. ¿Cuántos tienen la sangre de Jesús? Amén. Porque fue la que te perdonó. Usted se tuvo que sumergir en la sangre de Jesús para ser perdonado. Usted aceptó el sacrificio. Por lo tanto, tienes una representación de Jesús. Y entonces los demonios no te ven a ti, ven a Jesús. Por eso usted no tiene que temer a la hora de hacer algún tipo de trabajo espiritual, porque es que no eres tú, el poder no es tuyo, es el poder de Jesús operando en tu vida. Amén. Eso nos ayuda a aumentar la fe y a entender el proceso espiritual. Pero ¿qué pasa cuando oran por nosotros y expulsan o quitan de nuestra vida un espíritu? ¿Sabe qué tiene que ser el espíritu? Tiene que irse. Eso quiere decir que automáticamente hay una liberación. ¿Qué pasa en medio del proceso cuando vemos que una persona se hizo una oración de liberación y al siguiente día, a la siguiente semana, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, vuelve a una condición igual o peor a la condición que tenía? Lo ha vivido, lo ha visto. Muchas de las cosas que la gente habla del Evangelio, dice, es mentira. No es que sea mentira, es que terminamos cayendo nuevamente en aquello de lo cual fuimos libertados. Entonces Dios te liberta hoy, esa libertad que llega de forma automática, de una vez, pero entonces, libre siempre. Si yo no entiendo que yo tengo que vivir libre siempre, si yo no lo comprendo, entonces voy a reincidir, recaer o abrir puertas para volver atrás. Volver atrás es convertirme en transgresor de lo que Jesús hizo por mí. Entonces no es que sea mentira, es que recaí. Hay gente que tú los puedes ver hoy muy firmes en Cristo. Si yo voy hacia adelante, yo estoy firme, pero si usted abre una puerta, usted empieza a contaminarse. Si no atiendes rápido esa herida espiritual que se formó en ti, por allí empieza una enfermedad, empieza la infección espiritual, te desangras, te mueres espiritualmente y vuelves a recaer en lo que antes eras y hasta peor. La importancia de este tema, y por eso quise tocarlo con mucho cuidado y dedicarle tiempo, porque nosotros tenemos que comprender que esta libertad se cuida.
Una cosa es que Dios te la regale y otra cosa es que tú no la valores. Porque hoy puedo estar contento y alegre y puede venir cualquier persona a arruinarme el día. ¿Le ha pasado? Cualquier circunstancia puede dañarme la vida. O yo mismo me presto a observar o a escuchar o a hacer cosas que no debo y me contamino. Dios te trae aquí para que entiendas que tú tienes que permanecer en la libertad que Dios te dio. Pero esa libertad, Jesús cumplió su parte. En la cruz del Calvario Jesús cumplió su parte. Aquí o los pastores o los líderes cumplieron su parte. Pero en Dios comprendemos los niveles de responsabilidad. Creo que es una de las cosas que un poco nos gusta. Asumir responsabilidad. Una de las cosas de la etapa adulta que poco nos agrada son las responsabilidades. A tal punto que usted está grande y todavía las responsabilidades suyas se las suma a alguien más. Si usted es adulto, ya tiene más de 18 años y hay alguien que está asumiendo tus responsabilidades, hay algo en ti que está desordenado. Y Cristo llegó a tu vida para ordenarte. Entonces, quien abrió la puerta del desorden eres tú. Cristo te liberta aquí, pero tú tienes un desorden allá. Aleluya. El Señor tiene el control, amén. Gracias, Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos infantiles o seamos adultos. Ya usted es adulto. Cuando nace un niño, el niño es bello, es perfecto. Y usted tiene que brindarle todas las atenciones y el niño se da el lujo de gritar, de llorar y usted tiene que atenderlo. Pero es niño. Pero ese niño empieza a crecer, le salen dientes, empieza a caminar, empieza un proceso donde tú empiezas a educarlo. Dependiendo de la educación que tú le des, va a ser el niño. El ejemplo que tú le des, así va a ser el niño. Como tú te comportes, así va a ser el niño. Más la herencia espiritual que tú le has dejado, así va a ser el niño. Y mientras que el niño va creciendo, se le suman responsabilidades. Arregla tu cama, cepíllate, báñate, mete el agua y empiezas a delegarle responsabilidades. Lava tus zapatos, lava tu ropa interior y empiezas a delegarle responsabilidades. Porque lo estamos preparando para que cuando cumpla la mayoría de edad, él esté listo para abrir las alas y emprender su vida. Para que entonces lave su ropa, planche su ropa, haga su comida, busque su empleo y avance y crezca. Entonces Dios busca que tu vida sea integral y completa, un adulto completo, sin que tus responsabilidades las tenga que cargar otro. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? Lo mismo, Dios te hace libre aquí, pero tú tienes puertas abiertas allá. ¿Con qué? Dice la Biblia que hay un ejército y nosotros somos el ejército de Dios, pero el que milita en este reino no se liga con las cosas del mundo. ¿A qué se refieren las puertas abiertas o las sociedades que yo tengo con los asuntos allá afuera? Yo le sirvo a Dios, le sirvo aquí, le sirvo allá afuera. Por lo tanto, cuenta lo que yo hago aquí y cuenta lo que yo hago afuera. Porque afuera, cuando tú te ligas con tu familia, posiblemente muchos de ellos, la misma sangre de Jesús que te cubre a ti, no los cubre a ellos.
Sí, aunque no le agrade, es así. La libertad que Dios hizo en ti posiblemente todavía no lo ha hecho en ellos. Los amigos que tienes de igual manera. Y entonces todo esto abre puertas espirituales en tu vida. Porque tú te ligas, tú te asocias. Y la libertad que recibiste aquí, allá le abres puertas. Por lo tanto, lo que Dios hace aquí, tú lo dañas allá. Y cuando esto sucede, ¿qué pasó con el libre siempre? Quiero que captes que hay una libertad que es instantánea, pero no va a culminar esa liberación hasta que tú no arregles los asuntos allá. Hay una libertad que no vas a poder alcanzar, esa libertad que es instantánea y que podría ser ya. No la alcanzas porque simplemente todavía tienes negocios con el mundo. Estás atado en cosas, consecuencias de las decisiones que tomaste en el pasado y cosas que viviste. Y todavía estás atado con personas, compromisos, deudas. ¿Le ha pasado? Y entonces quieres sentirte libre en Cristo Jesús, pero hay una parte de ti que todavía se siente atado. ¿Por qué? Porque es que todavía tengo lazos almáticos con las personas. Todavía ando buscando al mejor amigo cuando mi mejor amigo es Cristo. Entonces, ahora yo todavía tengo ese lazo almático que entonces es que mi amiga, es que mi amigo, es que... Y entonces es que mi familia, es que... Se lo he dicho aquí muchas veces. Sin miedo a equivocarme, le he dicho esto más de cientos de veces. Ame a su familia, respete a su familia y ayude a su familia hasta que su libertad esté comprometida. Cuando su libertad está comprometida, corte el lazo. Si todavía esto sigue sucediendo, usted no va a alcanzar libertad total de su vida. Porque tú sigues comprometiendo por tu familia, por ponerle algún ejemplo, o por tus amigos, o por X circunstancias, tú sigues comprometiendo tu libertad, que debería de ser permanente, la sigues comprometiendo con las cosas que hablas, con las cosas que dices, a los lugares donde vas, porque no sabes mantenerte libre en esos lugares, porque no sabes permanecer firme en esos lugares. Es que estás comprometiendo. Estás comprometiendo tu libertad. Estás comprometiendo lo que Cristo hizo por ti. Venir a la iglesia es algo sublime, es hermoso. Compartir con los hermanos, poder reírte con los hermanos y poder disfrutar de una conversación sana. Maravilloso. Ya hablamos de Dios, hablamos del crecimiento espiritual, hablamos de cosas que nos ayudan a avanzar, a crecer y a afirmarnos cada día más en Jesús. Pero cuando salimos de aquí, nos topamos con muchas circunstancias allá afuera que comprometen tu libertad. Hoy Dios quiere ministrar a nuestra vida una enseñanza que pueda permanecer en nosotros. Yo necesito ver qué me ató, qué me ensució, para yo limpiarme. Yo no puedo andar por la vida buscando de limpiarlo a usted. Mi trabajo aquí es enseñarle, darle el alimento, pero yo no estoy para limpiarlo, al menos que sea un niño espiritual. Cuando usted está nuevo y llega a la iglesia como nuevo, me corresponde limpiarlo. Cuando un niño nace, sus padres son los que se encargan, ¿cierto?, de cambiarle el pañal. Pero ¿y si ya usted tiene bigote? Si ya usted está grande. Pastor, me endemonió otra vez. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? No. ¿Qué es eso? Ah, te ensuciaste, hubo una influencia que te agarró y te molestaste, y hubo una circunstancia y te desanimó y llegó. Si llega. Circunstancias que llegan a nuestra vida.
Pero tú como un adulto espiritual, se para firme, reprende aquello, ora, se levanta, se anima otra vez y avanza. Pero no es responsabilidad del pastor. Ya no, ya usted creció. Ahora, si todavía se considera que está pequeño, aquí va a tener que crecer. Sí, porque es que, ¿de qué me vale a mí predicarle todos los domingos y decirle todos los domingos lo mismo y usted no avanza? Yo le doy gracias a Dios que usted ha avanzado. Amén. Pero necesito recordarle, porque es importante que usted tenga la facultad de limpiarse cada vez que se ensucie. Usted se cayó, párese, sacúdase y avance. Si yo volteo y lo veo que se quedó parado, traumado porque se cayó, o se quedó en el piso, posiblemente yo me devuelva, y devolverme es atraso. ¿Sí? Si yo tengo que devolverme, es atraso. Si yo tengo que cargarlo, es atraso. Si cada vez que usted falla, usted peca, usted dice, pastor, estoy desanimado, pastor, estoy... Tengo que darte de mi gozo, tengo que darte de mi alegría, tengo que administrarte, y uno lo hace con amor. Por usted, uno hace todo el trabajo por amor, siempre lo hacemos por amor. Pero la invitación de Dios es que usted entienda que hay una visión, hay un proyecto de Dios por lo cual Dios te llamó. Por lo cual esa libertad usted tiene que aprovechar cuando hay una libertad que es instantánea. Si hay una libertad instantánea. Y usted tiene que saber aprovecharla cuando llega. Aprovéchela. No vuelva atrás. Si Dios te sanó, permanece allí. No abras puertas, porque si abres puertas, te puedes volver a enfermar. ¿Sabía eso? Jesús en una ocasión le dice a aquella mujer, ¿se acuerdan? De la mujer que iban a apedrear, y se la trajeron a Jesús. Y Jesús con mucha sabiduría trató el tema y logró librar de la muerte a aquella mujer ese día. Pero le dice, ¿quién te condena? Y ella, nadie, mi Señor. Entonces, ¿ya había sido libre? Si ya no había nadie que la estuviera condenando, ya ella era libre. Pero Jesús le dice, como ya eres libre, vete y no peques más. Porque hay casos, muchos casos, que después le vienen cosas peores. Pero ¿por qué vienen las cosas peores? Es culpa de Cristo, es culpa de la iglesia, es culpa de los pastores, es culpa de los líderes. ¿De quién es culpa? Del que abra la puerta, porque el mensaje bíblico está claro. Y si por alguna circunstancia usted abrió la puerta, aprenda a cerrarla. Estamos aquí para enseñarle. Usted tiene la autoridad de Dios. Desde el momento que usted aceptó a Jesús y tiene su sangre, usted tiene la autoridad. Tienes que tomar la autoridad y tomar la fe. Entonces yo me monto el escudo de la fe y la espada del Espíritu. ¿Qué voy a hacer yo con un escudo y una espada? ¿Para qué es eso? ¿Para barrer? Para pelear. Y entonces yo tomo mi fe, yo tomo la palabra de Dios y me paro en la brecha.
y peleo contra aquello que quiere dominarme, que quiere ensuciarme. Y yo recobro mi libertad por lo que dice Cristo en su palabra. Y me protejo con el escudo de la fe de cualquier perversidad que haya querido llegar a mi vida. Y cierro la puerta. Recobro la libertad de mi vida. Esto es importante en la vida de cada uno de nosotros. Es un acto individual como persona. Le corresponde a usted velar, examinarse. ¿Cómo está su vida? Eso hágalo siempre. Esto no es un asunto de ya soy libre. Hay gente que me dice, yo acepté a Cristo hace 25 años. Sí, pero lo aceptaste allá y crees que no lo necesitas otra vez. Hay gente que lo perdió en el camino. ¿Se puede perder en el camino? Claro que sí, porque es que empiezas a abrir tantas brechas y tantas puertas y a vivir una vida tan desordenada que necesitas aceptarlo otra vez. Necesitas arrepentirte otra vez. Necesitas comenzar otra vez. Usted no sabe cuántas veces me ha tocado a mí comenzar en Cristo otra vez. Oca. Pero es satisfactorio cuando usted se pone de pie. Porque ya vienes con una experiencia y esa experiencia te va a ayudar a subir más rápido. Amén. Amén. Así como hay una libertad instantánea, también hay una libertad progresiva. Escuche esto. Es dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y que siga procesando nuestro carácter hasta alcanzar la madurez espiritual. Es un proceso. Le hablé del niño espiritual. Pero hay un proceso. Según la edad que tenga, según la fe que tenga, según la madurez que tenga, según el carácter que tenga, la paciencia que tenga, la templanza que tenga, ¿qué me gobierna? Todavía me gobierna el ser infantil. Todavía me gobierna los deseos del mundo. Todavía me gobierna mi mamá. Tengo 40 y todavía me domina mi mamá o me regaña mi mamá. Y respetamos a las madres. El asunto es que ya nosotros estamos y podemos recibir un consejo de nuestra madre, pero creo que ya no tenemos el tamaño para que nuestras madres nos estén llamando la atención. Porque ya estamos grandes. Ya deberíamos haber quemado todas esas etapas. Ya no somos adolescentes. A estas alturas de mi vida, yo ya con 40 y tantos años, yo llamar a mi mamá a delegarle responsabilidades que son mías. Son mías. Y yo tengo que entenderlo. Yo tengo que comprenderlo y manejarlo. Entonces, vamos a leerlo. Lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 15. Y dice así: y si os mordéis y os coméis los unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. ¿Sí lo consiguió? Le repito: y si os mordéis y os coméis los unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Está hablando de un grado de inmadurez dentro de la iglesia de los Gálatas. ¿Cuál era la inmadurez que había en la iglesia? Que todavía estaban peleando unos con otros. ¿Por qué? Pablo le da un consejo muy sarcástico. Así como se muerden, ¿sí? No lleguen más allá y terminen comiéndose unos a otros. Porque había condición de inmadurez espiritual,
comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Aquí usted comienza en la carne y debe terminar en el espíritu. Amén. ¿Qué había pasado con los Gálatas? Se presentaron muy correctos. Comenzaron siendo muy espirituales o aparentando ser muy espirituales, y en el camino se revela realmente qué había en ellos. Entonces nosotros también tenemos que comprender ese proceso. ¿Cómo comencé en Cristo? Sí, comencé en la carne, pero voy en el camino mejorando mi vida para alcanzar, terminar en el espíritu. No podemos vivir mordiéndonos los unos a los otros. Gracias al Señor, en la iglesia hemos superado esas etapas. Muy poco veo esos grados de inmadurez. Los hemos ido superando y hemos ido creciendo. Pero eso es algo que tenemos que verlo en la iglesia y tenemos que verlo en nuestra vida diaria. Somos imperfectos, pero la intención de Dios en nuestra vida es que cada día seamos mejores personas y podamos velar en el espíritu para no satisfacer los deseos carnales, sino que podamos estar atentos y satisfacer los deseos que son por el espíritu. Ese siempre ha sido el plan de Dios con nosotros. Usted se puede reír, usted puede divertirse, usted puede pasear, usted puede salir, hay muchas cosas que usted puede hacer. Pero hay una condición de cuidado donde usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué Pablo le dice esto a los Gálatas? Porque los Gálatas estaban en un proceso. Sí, comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. Quiere decir que todavía faltaba proceso en su liberación. Faltaba proceso en su libertad. ¿Qué había todavía en los Gálatas que no les permitía ser espirituales? ¿Qué había en los Gálatas y qué hay hoy en día en nuestra vida que todavía nos causa tropiezo? ¿Cómo están mis relaciones con las personas? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo hablo? Y entonces aquel pasaje hermoso que siempre me está hablando, ¿no? Dios, donde Jesús se reúne con sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba autoevaluándose. Vea que Jesús normalmente no hablaba de sí, normalmente hablaba de su Padre, pero en ese instante hay muy pocos textos donde él toma el protagonismo y ahí sí habla de él, pero lo hizo para evaluarse a sí mismo. ¿Qué dice la gente de mí? Y los discípulos contestan y Jesús les vuelve a hacer otra pregunta. Ahora, ¿qué dicen ustedes de mí? Estaba evaluando Jesús, estaba evaluando su testimonio, estaba evaluando cómo lo veía la gente. ¿Qué dice la gente de ti? Hoy en día, ¿qué dice la gente de nosotros? Vamos a evaluar. ¿Qué dice la gente de nosotros? Eso es una fórmula fácil de nosotros entender a qué nivel espiritual hemos ascendido, hasta dónde hemos crecido, hasta dónde hemos avanzado. Porque tu vida tiene que ir en creciente, tu vida tiene que avanzar. Entonces sí, siempre vamos a tener los que hablan bien y los que hablan mal. Siempre. ¿Dónde está la medición en tu conducta? Si te lo ganaste o no. Si están hablando mal de ti porque tú te lo ganaste, ahí estamos mal. Ahora, si están hablando mal de ti y están mintiendo, gózate. Alégrate. Dios nunca prometió que no iban a hablar mal de ti. Por eso no podemos aspirar la popularidad con la gente, de quedar bien con todo el mundo. Va a ser imposible, nunca lo vas a alcanzar. La Biblia dice que en lo posible
llevártela bien con todo, en lo posible, sabiendo que no se puede. Nosotros no podemos andar agradando a la gente, nosotros tenemos que buscar agradar a Cristo. Aquí nosotros no estamos buscando nada personal, pero sí tengo que cuidar mi libertad. Porque eso es lo que me va a ayudar a mí a avanzar, a permanecer, a tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Y que lo que Dios hizo conmigo en el encuentro, lo que Dios hizo conmigo en la vigilia, lo que Dios hizo conmigo en el servicio, permanezca. Que la palabra que yo recibí, yo la estudie, la repase y me examine. Y entonces, semanalmente, algo de estatura debo alcanzar. Y estatura es madurez, no es un cargo, no es una responsabilidad en la iglesia, eso lo hacemos para servir a Dios. Pero estatura no tiene nada que ver con el servicio. Estatura es madurez, estatura es paciencia, es templanza, es que mi fe de hoy es más grande que la de ayer. Amén. Y entonces mido mi amor, cómo está mi amor hoy comparado con el de ayer. ¿He crecido o no he crecido? Somos personas llamados a ser espirituales y a ser representantes de Dios aquí en la tierra, y por eso necesitamos la libertad. Y por eso Jesús mismo se evaluaba. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué tan importante es esto que Jesús lo dejó allí? Él no está buscando aplausos ni reconocimientos. ¿Qué pasa cuando hacemos un feedback y entonces nos ponemos cara a cara? Bueno, ¿qué opinas tú de mí? Y tú dime qué opinas. Y entonces cuando te sueltan aquí el candelazo y te dicen lo que estás haciendo mal, te molestas. No te puedes molestar si te están corrigiendo. Porque si te molestas, está aflorando que tú eres de los que muerden. Aleluya. Lo acabamos de leer. Si ustedes de los que muerden, tengan cuidado. No vaya a ser que terminen consumiéndose. La corrección es necesaria e importante. Jesús les estaba preguntando a los discípulos qué dice la gente porque él necesitaba corrección. Eso puede pasar entre nosotros, eso puede pasar entre ustedes. ¿Qué dice la gente de mí? ¿O qué opina la gente de mí? Porque nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, somos buenos viendo el error de los demás. Pero nos cuesta mucho ver nuestros propios errores. Entonces necesito que alguien me aclare a mí qué estoy haciendo mal. Dios le ama tanto que todos los domingos y cada vez que Dios quiere, le habla. Amén. ¿Y qué hace? Le corrige. Y usted siente el tablazo. Entonces, y porque estás como torcido. Entonces el padre que ama a sus hijos lo corrige. ¿Por qué? Porque te ama. Entonces, siempre lo comparto con usted, no podemos estar en una iglesia donde siempre se me diga lo que yo quiero escuchar. Ahí no hay corrección, ahí hay adulación, ahí hay manipulación, ahí hay control. Si la palabra de Dios no te está impulsando a crecer, a desarrollarte, entonces te están usando para beneficios personales o propios. Y esto se ve hoy en día. Sea para crear grandes iglesias, grandes mafias, grandes finanzas, grandes. Acumulamos gente. Pero no hay un llamado de atención, no hay una corrección,
Y si no hay corrección, no hay amor. Si no se te enseña a permanecer libre, entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué quedó la palabra de Dios? La palabra de Dios quedó para corregirnos. Yo todos los días tengo que leer la Biblia, quiera o no quiera. Yo tengo que leer la Biblia todos los días. Sea porque tengo que predicar, sea porque tengo que enseñar, yo todos los días tengo que estudiar la Biblia. Y cada vez que leo la Biblia, yo recibo corrección. Porque por un lado me está hablando y por otro lado me está pasando la película cuando actué como no debía. ¿No le ha pasado? Porque es que Dios te va a hablar, te va a decir, fuiste tú. Ahora, si usted lee un versículo y en vez de verse usted en la pantalla, ve al vecino, ve al hermano y ve a otro, usted está gravemente mal. Si usted está leyendo la Biblia y no le está hablando para usted, sino que le está hablando para otro, y usted está viendo siempre a otro, usted se cree profeta, ¿no? Porque entonces, mira, Dios te mandó esta palabra. No, no es que te mandó esa palabra, es que usted está tan grave. Usted está viendo en la Biblia a los demás, cuando tú tienes que ver en la Biblia tu defecto, tu problema, tu error y lo que Dios quiere corregirte a ti. Ah, no, es que yo soy profeta y Dios te mandó una palabra, yo te vi en el Espíritu. ¿Qué viste? ¿Qué viste? El error de tu hermano, la paja que tiene tu hermano en el ojo, y no lograste ver en la Biblia la viga que tú tienes. Vemos un poco de gente por ahí diciendo que es profeta y tiene una vida de desorden y de desastre. Y dice la Biblia que por su fruto, si es un desordenado, ¿qué palabra me mandó a decir Dios? Vea a los profetas bíblicos y vea cuál era el desorden espiritual de sus vidas. No había un profeta bíblico que tuviera una vida desordenada. Gente santa de Dios. Entonces, que la palabra trate con nuestro espíritu, que nos corrija. La palabra tiene que ir en dirección de nosotros. Para que Dios me pueda usar a mí para corregir a otros, yo tengo que sumergirme en una evaluación muy personal de cómo estoy yo. Antes de corregir a mi esposa, yo tengo que sumergirme primero a ver cómo estoy yo. Porque no es simplemente porque sea la autoridad, entonces corrijo, no. Esto no se trata de cargos, esto no se trata de posiciones, esto no se trata de nombres. Entonces se trata de cómo espiritualmente estás. Porque la autoridad no viene por el cargo. La autoridad viene de cómo estás tú delante de la presencia de Dios. Pasaste por una evaluación espiritual. No estamos aquí para condenar a nadie, pero yo me evalúo. Porque yo necesito que esa libertad progresiva me alcance. Y si llegué a Cristo con un problema y acepté a Cristo y tengo semanas o meses en la iglesia y todavía tengo un problema, yo trabajo el problema. Y llegué a la iglesia y entonces me gustó el don de profecía y estoy orando por el don de profecía, pero no estoy orando por mi debilidad. ¿Qué haces buscando un don cuando tienes una vida desastrosa? Arregla tu vida desastrosa y después opera en el don. Ay, le damos gracias al Señor, Dios me dio un don. Ok, ahora ordena tu vida si quieres usar el don. Es que Dios me dio una unción poderosa. Puedes tener la unción que tengas, pero
Pero si no hay una corrección de tu vida, esa unción va a ser el arma que te destruya. Porque vas a empezar a operar, si te dejan operar en un ministerio y todavía eres inmaduro, vas a hacer mucho daño a otros y te vas a terminar haciendo daño tú mismo. Porque vas a creerte algo que no eres.